Dios les bendiga en esta hermosa tarde, mi amada iglesia, cuerpo de Cristo. Dios es bueno. Hasta aquí nos ha guardado Jehová, hasta aquí nos ha sustentado, y dice su palabra que nos ha sustentado con la diestra de su justicia. Y esta vez nos tiene nuevamente para poder compartir el mensaje de su palabra, el mensaje de verdad, el mensaje que trae vida. Y yo le quiero pedir que en esta hora, si usted quiere participar al finalizar el estudio de la cena del Señor, prepare sus elementos, puede ir a traer su pan, su copa de vino, jugo. Ahora que estamos en este tiempo que nos aislaron, ya las iglesias se están congregando, gloria a Dios. Pero aquellos que todavía no se congregan, hemos utilizado estos elementos que son simbólicos. Así que usted puede ir y preparar lo suyo, porque es figurativo. Pero en esta hora que el Señor nos ayude y nos dé la sabiduría para poder compartir lo que Él quiere que compartamos en esta tarde, que sea en Él y nada en nosotros, nada en nuestra carne, sino que todo sea en el Espíritu. Cierre sus ojos ahí y pidámosle al Espíritu Santo que nos ministre en esta hermosa tarde. ¿Con qué? Con su palabra, con el alimento espiritual. Oh querido Padre Dios, te doy gracias en esta hermosa tarde porque me permites poder compartir, Señor, el alimento espiritual. Yo te pido, mi Dios, que limpies todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Satures mi boca, Señor, de los cielos de ti. Pongas ese carbón encendido, que queme mis labios y pueda quemar la impureza de mi ser humano, para que sea lo espiritual el que se mueva en esta hermosa tarde. Te pido, Dios Espíritu, que tomes el lugar, tomes los aires, el ambiente, los satures de tu presencia, ahí en cada hogar, en cada familia, Señor, que en este momento nos están viendo a través de estas redes sociales. Te ruego, Espíritu Santo, que los visites. Tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Tú traspasas fronteras. Y allá donde tú estás traspasando en esta hermosa tarde, llega al corazón, Señor. Llega a ese corazón abatido, a ese corazón triste, a ese corazón dolido, a ese corazón que en este momento está pasando por momentos de sufrimiento y tribulación. Que tú seas el ungüento, que tú seas el bálsamo, que descienda desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Padre, pedimos por aquellas familias que han perdido un ser querido. Decimos pérdida, pero cuando es en ti, Señor, no puede ser una pérdida, sino que es ganancia, precioso Dios. Aquellos, Señor, donde ha partido un ser querido a tu presencia, Señor, rogamos fortaleza sobre esas familias. Rogamos, Señor, que tú puedas ayudarles para poder seguir adelante, Señor de los cielos, en ese camino que es el tuyo. Padre, te pido por los que están enfermos, que pongas tu mano de sanidad, Señor, en esta hora. Que tus manos, Señor, se extiendan al doliente, al enfermo, Padre Celestial, al sufrido. Ahí estés tú, Señor, para dar consuelo, ya que nos dejaste al Consolador Divino, al Santo Espíritu, que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Gracias, mi Dios. Todo tú lo tienes, Señor, en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta hermosa tarde yo quiero que vayamos a Primera de Pedro. Y yo le he titulado a este tema, le he puesto Esperanza Cristiana en tiempos de sufrimiento. Y voy a poner mi pizarrón para poder hablarles algo acerca de lo que el Señor quiere que yo les hable en esta hermosa tarde. Como les dije, esperanza cristiana en medio de ¿qué? Del tiempo de sufrimiento. Y el apóstol Pedro nos relata esto. Y dice ahí, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a empezar a leer en su versículo 3 en adelante.
Y dice la preciosa palabra de Dios, tiene como un título ahí o subtítulo, dice, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Estudiando esto, yo hablaba el día viernes sobre por qué Jesucristo tuvo que pasar, ser humillado para poder ser exaltado. Cuando Él ya era exaltado porque Él era divino. Y otra cosa que decía Hebreos, que Él pasó ese momento difícil que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué padeció Jesucristo? Por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué quiere decir esto que aprendió obediencia? ¿Acaso Cristo no era el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Acaso Jesucristo no era el divino? ¿Acaso Jesucristo no era el verbo o es el verbo? Quizás estoy hablando en pasado, pero en el tiempo que caminó aquí es pasado. Él no era divino. Él no era el Rey de Reyes. Él no era el Hijo del Altísimo. Él no era el verbo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio Él era la acción. ¿En qué? En toda la tierra. En aquella tierra que era desordenada, que estaba desordenada y vacía. Jesucristo era la acción. Y no solamente la acción, sino que cuando caminó entre los hombres, eso también fue la acción, fue el verbo. Fue lo que caminó entre los hombres. ¿Él debía aprender obediencia? Yo preguntaba el viernes, ¿Jesucristo necesitaba aprender obediencia? Como divino no, pero como hombre tenía que mostrarnos a nosotros esa obediencia. ¿A quién? Al Padre. Porque Jesucristo dice, ahí mismo en Hebreos 5 que le dije, y Cristo en los días de su carne, en los días de su carne, en los días de aquel hombre, de aquel verbo hecho hombre, ofreciendo ruegos, porque era carne, la carne es la que se duele, la carne es la que se siente, la carne es la que tiene el sufrimiento. Y Él dice, ofreciendo ruegos, o sea, Él rogaba y suplicaba. ¿Qué es para usted un ruego?
Un ruego es venir y decirle, por favor, una súplica, por favor, déjeme salir de esto. Cuando usted está en un sufrimiento, cuando usted está en una agonía, usted está suplicando que tengan misericordia de usted. Yo estoy suplicando que tengan misericordia de mí. Cuando estoy siendo, ¿qué? Atribulada, lastimada. Yo voy a pedirle a aquella persona que lo está haciendo que tenga misericordia, que se compadezca, porque mi ser se está doliendo. Y asimismo Jesucristo, que era carne, pero 100% Dios. Él nunca perdió su divinidad, pero sí estuvo como nosotros, en un cuerpo de carne, que se dolía, que tenía hambre, que tenía sueño, que se cansaba. Pero sabía a quién acudir y era su Padre Celestial. Y dice aquí, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Y qué dicen en los evangelios? Que su sudor era como gotas de sangre. No eran gotas de sangre, como gotas de sangre. Como es similar, decir, es una similitud. Simil. No eran gotas de sangre, pero parecían como gotas de sangre. Y dice, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte. ¿Quién es el que puede librar de la muerte? Solo Dios eterno. Solo Dios eterno nos puede librar de la muerte. ¿Pero de qué muerte habla aquí? Él estaba hablando de la muerte física, porque él sabía el proceso en el que iba a pasar. ¿Por qué les hablo esto? Porque dice en Corintios, 1 Corintios 11, dice que conmemoremos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que efectuemos la cena recordando la muerte, el sufrimiento de Cristo. Y dice ahí, y dice que ¿quién lo podía librar de la muerte si no solo su Padre? ¿Quién nos puede librar de la muerte si no solo nuestro Padre? Fue oído a causa de su temor reverente. Él fue escuchado por ese temor de reverencia que él tenía hacia su Padre. Y aunque era hijo, dice ahí, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5 del 7 al 8, estoy leyendo. Y aunque era hijo, el Padre lo hizo pasar por el proceso. ¿Para qué? Para que aprendiera obediencia, dice aquí. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Les decía, ¿cómo se llama el tema? Esperanza. Ahí mismo Pedro en el capítulo 5 más adelante, 1 de Pedro capítulo 5 más adelante dice, si el justo con dificultad se salva, ¿cómo se salva el justo? En esperanza. ¿En qué esperanza? En la esperanza de aquel que se hizo carne y pasó los padecimientos que tú y yo debíamos haber pasado. Y por eso dice aquí, y si ustedes ven allí en mi pizarrón, si logran ver, yo puse esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Y dice que esa esperanza solo se basa en la gracia de Dios. Dice que la esperanza va ligada al sufrimiento. Ni una ni otra puede romperse. O sea que si usted tiene esperanza de llegar al final del camino, al final de la carrera, usted va a pasar un trayecto de sufrimiento. No crea que es nomás de que yo tengo esperanza, pero no voy a pasar los momentos difíciles. Sí. El apóstol Pedro lo dice. Y sabe una cosa, iglesia, les estoy diciendo que la esperanza
va ligada al sufrimiento. Si usted tiene esperanza de llegar al final de la carrera, como dijo el apóstol Pablo, he corrido la carrera, he peleado la batalla. Él tuvo que librar batallas en ese camino. Por lo demás me queda ¿qué? Tomar la corona de ¿qué? De justicia. Entonces, que se le quede esto. ¿Esperanza? ¿Tiene esperanza en Cristo? ¿Tiene esperanza en que Jesucristo está pronto a regresar? ¿Tiene esperanza de que usted va a pasar de muerte a vida? Porque tiene que haber certeza, seguridad. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar convencido de que vamos a un camino de victoria. Y dice aquí, la esperanza y el sufrimiento nos lleva y nos enfatiza ¿qué? Alegría. Y usted me va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que la esperanza tengo que pasar sufrimiento y el sufrimiento me va a producir alegría? De ninguna manera. Pero así es. ¿Y sabe qué? Cuando yo estudiaba el libro de Pedro para esta enseñanza, ahí donde les dije que dice bendito el Dios Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, o sea que el Padre ha tenido grande misericordia por nosotros, nos hizo renacer. Renacer. Está hablando de un nacimiento espiritual. Porque nacimos de un nacimiento físico, pero teníamos que renacer ¿del qué? Del nacimiento espiritual. Y el Padre nos hizo renacer para una esperanza. Cuando tú aceptaste a Cristo, tú naciste de nuevo, renaciste. ¿Para qué renaciste en esa salvación? Para una esperanza viva, dice, por medio de la resurrección ¿de quién? De Jesucristo de los muertos. Esa es nuestra esperanza de vida. Nuestra esperanza de vida es Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Y estudiando esta palabra, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El apóstol Pedro, si nosotros hablamos del apóstol Pedro, era un pescador. Quizás muchos lo miraban como una persona que no tenía educación, mas sin embargo él desarrolla esta carta. Desarrolló primera de Pedro y segunda de Pedro, pequeña carta, pequeño libro de la biblioteca de Dios. Pero ahí él puso la doctrina bien asentada. Y dice que el apóstol Pedro se le llama el apóstol de la esperanza. Porque el apóstol Pablo se le llama el apóstol de la fe. Al apóstol Juan se le llama el apóstol del amor. Pero Pedro enfatizó en la esperanza. Y esa esperanza, dice aquí, es una esperanza viva. ¿A través de qué? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Para que nosotros obtengamos una herencia. Pero esa herencia es incorruptible. Ahorita nosotros estamos en esta carne corruptible. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, esto dejará de ser corruptible para convertirse en incorruptible. Pero tienes que pasar el proceso del sufrimiento. Y dice, incontaminada. La herencia que Dios nos da no tiene contaminación, no tiene corrupción y es inmarcesible. ¿Ven qué dice? Y es inmarcesible.
¿Qué quiere decir esa palabra inmarcesible? Algo que no puede marchitarse. Algo que tiene perpetuidad, es perpetuo. O sea que la herencia es perpetua. La herencia no se marchita. Y dice en Romanos 8, nos habla de que nosotros somos herederos del Padre y coherederos juntamente con el ¿quién? Con su Hijo Jesucristo. Somos herederos en perpetuidad, inmarcesible, en incorrupción. ¿Y qué otra palabra? Incontaminada. La herencia no puede ser contaminada. Esta palabra nos dice muchas cosas, porque la hablaba el apóstol Pedro. ¿Y por qué el apóstol Pedro lo hablaba así? ¿Sabes? Estaba leyendo una historia de un doctor que fueron con su esposa a escuchar a un joven predicar porque estaban interesados, dice, en el ministerio de este joven. Y fueron los dos, el doctor y su esposa, a escucharlo. Y cuando salieron de allí, la esposa le dice: "Oh, wow, qué palabra más poderosa. ¿No crees?", le dijo al esposo, "¿no crees que fue una palabra poderosa de ese joven?". Y le dice, él no le contesta. O sea, el esposo no le contesta nada en lo absoluto. Y ella se queda pensando: ¿por qué él no me ha contestado nada? Dice, el joven era elegante, era elocuente. Y después de escuchar a la esposa, simplemente no podía ocultar sus elogios a este joven y dijo: "Por cierto que es un gran predicador". ¿Cuántos nosotros no hemos dicho eso? ¿Por qué lo llevo a eso? Y como observó que el doctor no le respondía, le preguntó directamente: ¿no crees que es un gran predicador? Y el doctor Morgan respondió: será un gran predicador después que sufra. Y así pasó el tiempo y aquel joven predicador descubrió su experiencia en el sufrimiento. El apóstol Pedro enfatizaba que nuestra herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, perpetua. No se marchita. ¿Por qué lo hablaba el apóstol Pedro? ¿Por qué con tanta seguridad? No hablaba con liviandez, hablaba con seguridad. Porque el apóstol Pedro vivió los padecimientos de Jesucristo. Él convivió con ese ser divino. Y sabes, iglesia, nosotros como esta esposa, a veces decimos: es un gran predicador. Pero un gran predicador es aquel que ha pasado el sufrimiento, que conoce qué es sufrir. Y volvieron a ir días después, tiempo después, a escuchar a este joven. Pero dice que este joven pasó por su proceso. Y en esta vez le dice, ella ya no pregunta nada, porque no sabe qué le puede contestar el esposo. Y él le dijo: ya aprendió a través de sufrir al dar este mensaje. ¿Cuántos de nosotros nos hemos parado aquí en un púlpito y hablamos de una forma con liviandez? Hablamos lo que no hemos pasado. Hablamos lo que hemos escuchado
lo que hemos oído, lo que hemos leído, pero en realidad a veces no hemos pasado el sufrimiento. Entonces esa palabra no puede cambiar vidas. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque el sufrimiento nos da una esperanza. El sufrimiento nos enseña a compadecernos de los demás. Pedro hablaba lo que había vivido. Pedro habla en esta palabra del sufrimiento de aquel que ama a Cristo. ¿Y sabes qué dice la palabra en Mateo 14? Que les dijo Jesús a sus discípulos: el que crea, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué quiere decir eso? Negarse a sí mismo. Es que renunciar. ¿A qué? Renunciar a mi manera de vivir. Renunciar a lo que poseo. A tener padecimientos, porque solo aquel que padece, aquel que padeció hambre, entiende del hambriento. Pero aquel que nunca ha padecido hambre no puede entender de aquel que tiene hambre. Aquel que ha vivido con su familia y ha visto quizás a sus hijos en drogas, sabe que es un drogadicto. Pero si tú no has vivido, no puedes hablar y no puedes darle esperanza a alguien. Decía el doctor McGee que él iba y le predicaba a los enfermos en los hospitales y le hablaba a los, quizás tú has hablado a los encarcelados ahí en las prisiones. Él iba y él se sentía como muy bien porque estaba cumpliendo la palabra de Dios. Porque Dios nos ha mandado a visitar a los enfermos, a los pobres, a los encarcelados, a los hambrientos. Y él decía que él se sentía bien porque estaba cumpliendo la palabra de haber ido a visitar a los que estaban en los hospitales. Pero un día cayó el enfermo allí en ese hospital. Y llegó un predicador y le dijo las palabras que él le decía a los enfermos. Y él le dijo: ahora entiendo, porque cuando tú te vayas, yo me quedo solo en esta cama y empiezo a experimentar lo que es estar enfermo. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a hablar lo que no hemos vivido? Tenemos que vivir el proceso. Tenemos que vivir el sufrimiento, porque para poder heredar lo que es incorruptible, incontaminado y perpetuo, tenemos que pasar el proceso. Fácil es hablar de tu hermano y decir: ve, ese hermano, ¿cómo que predica? ¿Cómo que es pastor? Pero miren a sus hijos, ¿cómo están? Esa persona no ha vivido ni ha caminado en el camino del sufrimiento. Para poder predicar tienes que padecerlo, iglesia. Tienes que llegar a entender. Si tú lo has tenido todo, riquezas, vestido, comida, ¿cómo tú puedes decir que te compadeces del hambriento si nunca has pasado hambre? Si nunca has tenido necesidad. Los pastores de mi país han pasado el proceso y ellos cuentan su proceso. Ellos recuerdan que cuando empezaron el ministerio, a veces no tenían ni qué comer, ni qué darle a sus hijos.
parte del proceso. Parte del proceso, porque en el proceso tú adquieres humildad. Porque en el proceso tú adquieres paciencia. En el proceso tú adquieres benignidad. En el proceso tú adquieres bondad. Lo que es el fruto del Espíritu. Pero si tú no has pasado el proceso, no puedes hablarme de una palabra verdadera. Por eso el apóstol Pedro hablaba que había una esperanza y que esa esperanza producía alegría, producía gozo en él. Porque él vio los padecimientos del amado y él mismo pasó el procedimiento también. El apóstol Pedro pasó su proceso y él entendió que eso producía alabanza, producía alegría, producía gozo, porque podía entender a los demás, porque podía lograr y entender aquel necesitado, aquel enfermo en la cama de un hospital, aquel que se le ha muerto un hijo, un padre, un esposo, aquel o aquella que ha tenido un divorcio puede entender. Aquel que tiene hijos que andan en mal camino pueden entender a otros y poder dar una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de amor. Ahí es donde se lleva a cabo la reproducción del fruto del Espíritu. Ahí es donde tú entiendes qué es amar. Ahí es donde tú entiendes qué es tener gozo y paz. Qué es tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En el proceso del sufrimiento. Vamos a continuar y dice ahí. En el 5, en el 1:5 de Primera de Pedro dice que sois guardados en medio de todo esto. Sois guardados, dice, por el poder de Dios. Nosotros somos guardados por el poder de Dios. Mediante la fe. Solo podemos ser guardados mediante la fe, que es nuestra esperanza en Él. Que un día estaremos con Él y que ya no habrá más sufrimiento, dolor, enfermedad ni muerte. Eso es lo que nos habla la palabra, nos predica la palabra. Eso es lo que nos dice la palabra. Y luego dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Para alcanzar la salvación, no dice que ya la alcanzaste, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. El apóstol Pedro entendía esto, que teníais que ser, ¿qué? Afligido en diversas pruebas. Por un breve tiempo, no es por toda la vida, es por un breve tiempo. Hijo, hija de Dios, si tú estás pasando un momento de sufrimiento, dale gloria a Dios. Porque no será por todo el tiempo, será por un breve tiempo. Pasará para que recibamos el aprendizaje que Él quiere que tengamos. Y dice allí, para que sometida a prueba vuestra fe. La fe tiene que ser probada. ¿Y cómo va a ser probada? Decía el apóstol Pedro, en el sufrimiento, en el padecimiento, en lo que tú caminas. Por eso toma tu cruz cada día y niégate a ti mismo y sigue
seguir. Él padeció humillación y nosotros apenas nos humillan y ya estamos llorando. Apenas ni nos miran y ya estamos llorando. Apenas ni nos hablan y ya estamos llorando. Y apenas nos dicen una palabra que nos ofende y ya estamos llorando. Y ya estamos quebrantados. El apóstol Pedro sabía que era pasar una prueba. Él sí conocía que era pasar una prueba. Y lo estaba diciendo, pero le producía gozo. El sufrir por su amado le producía gozo. Le producía alegría porque él vio a su amado sufrir. Él vio el sufrimiento porque él fue llevado cuando Jesucristo fue al Getsemaní y que él les dijo, orad. Y no pudieron orar, sino que durmieron. Y después lo vio cuando fue ¿qué? Crucificado. El apóstol Pedro tenía evidencias del amado. Y él por eso se entregó a sí mismo, se entregó. Y no le importó las cosas que le hicieron. Porque también fue encarcelado. También padeció persecución. Porque en ese tiempo la iglesia estaba padeciendo persecución. Pero él sabía que había esperanza. Porque él fijó sus ojos en el autor y consumador de la fe. Los libros que hablan del sufrimiento de Cristo es el libro Primera y Segunda de Pedro, Santiago y Hebreos. Hablan del sufrimiento. Entonces Pedro aprendió y entendió qué era sufrir. Y dice allí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea que la fe es más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, porque el oro va a perecer, se prueba con fuego, o sea el oro se prueba con fuego, si es verdaderamente oro o no, y es perecedero, dice, pero ¿qué es mejor? La fe. Dice, la fe es más preciosa. Y nosotros nos vamos por lo que brilla el oro. Y no todo lo que brilla es oro. Alguien decía eso, o decíamos. Nos vamos por lo brillante. Pero lo más precioso es tener fe y esperanza en el que ha de venir, en el que padeció y nos mostró obediencia. Y dice ahí, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Aquí enfatiza el apóstol Pedro que nuestra fe, nuestro sufrimiento, sea hallado ¿en qué? En alabanza a Dios. Si tú padeces, estás alabando a tu Dios, exaltando a tu Dios. El sufrimiento tiene que mostrarte ¿qué? Alabanza. Por eso puse esperanza, está ligado a sufrimiento. Y esa solo se adquiere bajo la gracia de Dios. Y ese sufrimiento nos enfatiza alegría. Qué hermoso, ¿no? Y dice que el conocimiento surge de la experiencia. Tú dices conocer a Dios y no has tenido tu propia experiencia. Que se te hace fácil criticar a tu prójimo. Que se te hace fácil decir, vi a los presos, pero tú nunca sabes qué sienten ellos allí. Se te hace fácil decir, visité al enfermo, pero tú no saber qué es estar enfermo. Dice que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia. O sea que yo voy a conocer cuando he experimentado.
Dice el sufrimiento y la seguridad del creyente produce alegría. Ahí está en el pizarrón. Y Dios quiere una entrega absoluta, total de nosotros. Y dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Te estás alegrando por lo que estás pasando? ¿Hay alegría en tu corazón? Como que no, ¿verdad? Como que eso no es. Pero ¿qué dice Santiago? La prueba de vuestra fe, que tengamos por sumo gozo, que tengamos por suma alabanza cuando os estéis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, fruto del Espíritu. Ese es el verdadero creyente. Ese es el verdadero cristiano, que sabe verdaderamente qué es sufrir, porque se va a compadecer de su prójimo. Ese es el verdadero. Y dice que inefable. ¿Qué quiere decir inefable? Ahí puse. Es algo que no se puede explicar o describir, pero se percibe. El sufrimiento va a producir eso, alabanza. Cuando os estéis en diversas pruebas, regocijaos, tened por sumo gozo. O sea, sobrepasa el gozo cuando os estéis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y cuando la paciencia tiene su obra en nosotros, ya estamos completos, su obra completa, ya estamos completos, porque paciencia es saber qué esperar, es tolerar y es paciencia. Lo voy a dejar ahí porque no quiero enfatizar más en lo que Dios me ha dado esta tarde. Cierra tus ojos allí, y si tú en algún momento has criticado a tu prójimo porque tú no has pasado los procedimientos ni el sufrimiento, pídele a Dios que tenga misericordia de ti y en este momento nos pueda ayudar para poder entender. Si tú no has tenido hambre, que Dios nos ayude para poder compadecernos del hambriento. Si tú y yo lo hemos tenido todo y nos gusta tener todo y no queremos que eso se acabe, recuerda que tienes que pasar el proceso. Tienes que pasar el hambre. A veces hay que pasar hambre. A veces hay que pasar escasez para poder entender los tiempos de Dios. Cierra tus ojos allí. Cierra tus ojos y pídele a Dios poder revelarse a tu vida. Que se revele a tu corazón. Que se revele a tu mente. Que se revele a ti en esta hora. Espíritu de Dios, hemos dado lo que tú quieres, lo que tú has querido que diéramos. Haz que esta palabra pueda penetrar el corazón de cada uno de nosotros, empezando conmigo. Si he sido demasiado dura, porque no he vivido lo que otros han vivido, ten misericordia de mí, Señor. Porque hasta que pasamos el proceso, que no es tan largo, mi Dios, vamos a entender. Bendice a cada familia, a cada hogar que nos han escuchado en esta hora y ayúdales, Padre eterno, para que verdaderamente vivan la palabra y que cada día nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz y podamos seguirte, Señor. Bendito Dios, trae sanidad, trae salvación, trae lo que necesitamos en este tiempo. Requerimos de la esperanza.
de esa esperanza que habla tu palabra, Señor. Ayúdanos, Cristo de la gloria. Ayúdanos, precioso Rey, a poder entender lo que tú quieres que entendamos en esta tarde, porque nos estás hablando. Tiempos de sufrimiento vienen, Señor, pero dando la fuerza y la fortaleza para que podamos ser hallados en alabanza, Señor. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Les dije que vamos a participar de la mesa del Señor, y este mensaje es parte de eso. Parte de que nosotros entendamos lo que es el sufrimiento de Jesús en la tierra. En su carne pasó un momento difícil. En su carne tuvo que dar ruegos, súplicas al que podía librarlo, pero él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se hizo la voluntad del Padre y no la de él, porque él fue y pagó el precio que nosotros debíamos haber pagado. Y por eso nos manda a que nosotros que conmemoremos ese momento de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por causa nuestra, por causa de nosotros. Y dice ahí en 1 Corintios capítulo 11, prepare sus elementos, decía el apóstol Pablo, dice, porque en 1 Corintios 11, 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Recuerden siempre ponernos a cuentas con Dios, que esto es un momento donde estamos recordando cómo Cristo pasó por la tierra el sufrimiento, y no podemos comer esto sin nosotros discernir el cuerpo de Él. Si nosotros nos hemos molestado o le hemos fallado a Dios, dice que tenemos abogado para con el Padre por medio de Jesucristo. Jesucristo, si no lo venimos y le pedimos perdón, Él aboga por nosotros ante el Padre. Pero esto es necesario que tú participes. ¿De qué? Del padecimiento de Cristo. Que recordemos que Él padeció en esta tierra para traernos vida. Que Él rompió el velo que era su carne para darnos vida. Entonces, pongámonos a cuentas con el Señor y digámosle: querido Padre Dios, si en algo te hemos fallado y te hemos ofendido, a través de que ofendimos a nuestro prójimo, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos que nos libres, Señor, de seguir ofendiendo a nuestro prójimo y podamos compadecernos de él, precioso Rey. Como tú te compadeciste de nosotros, aún nosotros, no habiendo sido cambiados, Señor, tú te compadeciste. Así que tomemos el pan, y dice ahí, sigue diciendo: y la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Luego dice: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, tomó la copa con sus discípulos y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre que trajo redención, pagó un precio por nuestra vida. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Haced esto todas las veces para recordar que por su sangre nosotros hemos sido redimidos. Participemos de la copa. Aleluya. Cierre sus ojos y vamos a dejar culminado esto y darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por este momento conmemorativo de la última cena, Señor, donde íbamos a recordar todo el padecimiento tuyo. Señor, bendícenos y que en este día, Padre, tú sigas redarguyendo a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Santifícanos, Señor.
Gracias, precioso Rey. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, mi Dios, por los siglos de los siglos. Tu nombre siempre se ha exaltado, mi Dios. Y nunca dejemos, Señor, de exaltarte, divino Dios. Oh, sí, precioso Rey. Aleluya. Aleluya. El Señor quiere ministrar a su cuerpo y usted es parte de ese cuerpo. Oh, sí, precioso Dios. Ministralo. Y aún terminando esta reunión, sigue ministrando, mi Dios. Sigue ministrándolo, mi Dios. Gracias, precioso Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén.